Bueno, nuevamente, buenas tardes para todas las que nos están escuchando del otro lado. Esta semana ya nos estamos encontrando con la clase número 7, ¿sí?, de didáctica de las ciencias sociales para el nivel inicial. En esta oportunidad nosotros vamos con el profesor Matías a trabajar el tema de los rincones, un tema clave y muy importante para el trabajo en el aula. Voy a hacer la presentación del PowerPoint como para ir trabajando ya los materiales. Recuerdo que todo esto que nosotros vamos a desarrollar hoy están de alguna manera subidos a la plataforma de la universidad. Ha habido como una reestructuración en la misma, en donde hemos tratado de mejorar el orden de la presentación con Matías para que les sea más amigable a ustedes a la hora de poder estudiar. ¿Se está viendo bien, Matías? Sí, sí, profe, se observa bien. Ahí voy a ampliar. Bueno, nosotros vamos a trabajar hoy con el tema de los rincones de aprendizaje o de juego, un tema sumamente importante, sobre todo para las futuras maestras jardineras, ¿sí? En el sentido de que el trabajo con los rincones es clave a la hora de el aprendizaje de niños y niñas. Con la metodología de rincones se puede decir que se brinda una alternativa a la organización del aula infantil. La idea de trabajar con los rincones es sencillamente organizar el espacio. ¿Qué espacio? El espacio del aula. Esa organización del espacio del aula se va a realizar a través de zonas o por medio de zonas. Las zonas van a ofrecernos diferentes propuestas. Esas propuestas están en íntima relación o en íntima vinculación con determinadas actividades que como docente tengo que pensar para que los niños trabajen, ¿sí? Acá hay un eje central que ustedes no tienen que perder en cuenta, que es el proceso educativo, ¿sí? El alumno, en este tipo de trabajo que nosotros le vamos a proponer con los rincones, en muchos casos es como que se vuelve el propio constructor de su aprendizaje o construye su propio aprendizaje. Yo recién les decía que la idea de trabajar con los rincones tiene que ver, obviamente, con la organización del espacio. El tema de organizar el espacio, chicas, es algo vital, algo sumamente importante en la educación infantil. Eh, Ustedes lo tienen que entender como un recurso que es utilizado para garantizar en el alumno que pueda desarrollarse, ¿sí?, en el ámbito del aula, el proyecto educativo sobre el cual ustedes están trabajando y también el proyecto curricular. Es importantísimo que tengan presente, sobre todo en el ámbito del espacio educativo, que el tema del espacio y del rincón en especial tiene una función clave, que es sacarle el máximo rendimiento y propiciar la mayor cantidad de situaciones de aprendizaje que podamos llevar adelante. Ahora, una pregunta a partir de todo esto que yo les he estado comentando tiene que ver con lo siguiente: ¿qué es trabajar por rincones? El hecho de trabajar por rincones no es otra cosa que organizar, como les decía al comienzo, el espacio del aula infantil. Esta organización del espacio se hace por zonas, zonas que van a estar destinadas a diferentes usos, o sea, diferentes usos con diferentes propuestas que ustedes van a llevar o van a intentar llevar a sus alumnos. Sobre todo pensándola también desde la lógica de distintas actividades que se realizan dentro de esa propuesta. Los alumnos van a trabajar ya sea de forma individual o de forma grupal. Muchas veces lo hacen de manera simultánea, y ustedes van a tener diferentes grupos trabajando de manera simultánea, pero con actividades que muchas veces no son las mismas, sino que son actividades completamente distintas. Entonces ahí nosotros tenemos ya una primera aproximación al tema de los rincones. Como dice ahí la filmina,
Son espacios físicos del ambiente, o sea, el aula, organizados para que los niños o niñas desarrollen habilidades y destrezas y construyan conocimientos a partir del juego. Un poco vinculándonos también con lo que en clases pasadas el profe Matías había desarrollado, que es el tema del juego, la importancia que tiene el juego dentro del ámbito del aula. Muchas veces estos rincones van a adquirir diferentes características. Son rincones libres, semidirigidos. Libres quiere decir en donde el chico va y juega en algún rincón en especial sin la presencia de un docente. O sea, es como que él juega libremente sin tener ningún tipo de mandato de cómo jugar. Semidirigido, en donde vamos a ver ya la presencia del docente, planteando algún tema o alguna actividad en especial. Lo puede hacer de manera individual, trabajar en un rincón un solo niño, o hacerlo de manera grupal. Son las dos alternativas que uno tiene al llevar adelante este tipo de trabajo. La estimulación de estas áreas de desarrollo por medio de juegos es generada con materiales, ¿sí?, que se van a implementar en cada uno de los rincones. Esto va a favorecer, obviamente, el fortalecimiento de habilidades, conductas y conocimientos. Por otro lado, el rincón también es un espacio que podríamos definirlo como polivalente, en donde se deben tener en cuenta diferentes valores y dentro de esos valores variadas alternativas. Obviamente el objetivo del trabajo con el rincón, el objetivo de trabajar en este espacio polivalente, como yo le digo, tiene un fin. El fin está determinado por los objetivos que ustedes quieren llegar a lograr dentro de su planificación. Por ejemplo, tiene que ver con algunas cuestiones de contenidos o de hábitos que también ustedes quieren de alguna manera que el alumno pueda apropiarse. Vamos pasando. Los niños en los rincones, sobre todo, llevan adelante diferentes tareas, ¿sí? Podemos decir que en los rincones es muy propicio trabajar pequeñas investigaciones, desarrollar, por ejemplo, algunos proyectos. Es un espacio ideal para que el alumno comience a manipular determinadas cosas o elementos. Es un espacio también que permite la creatividad, que potencia la imaginación, y es un espacio también de sociabilización, donde el alumno puede sociabilizar con compañeros, pero no solo con los compañeros, sino también con los docentes con los cuales trabaja. Por ahí, siempre que hablamos de los rincones, hacemos referencia a el aula, pero yo puedo plantear un rincón compartido o diferentes rincones compartidos con diferentes aulas. O sea, ahí ese tema de sociabilización se amplía, ¿sí? No sé, podemos hacer una jornada semanal de rincones, en donde se planteen ya en la estructura del jardín, ¿sí?, distintos rincones donde chicos de una o dos salas comparten ese espacio con otros compañeros, comparten con los docentes. O sea, hay un montón de posibilidades. Según el tipo de actividad, muchas veces los chicos van a necesitar ayuda del docente, sobre todo direccionándolos en el tipo de trabajo que ustedes quieren que el alumno realice. Y en otros casos, como yo les decía recién, los chicos van a actuar de manera espontánea, van a actuar de manera autónoma, sin una dirección determinada. Generalmente en estos trabajos, en este vínculo autónomo que el alumno lleva adelante, muchas veces es a partir del juego. Por eso siempre digo que el tema del rincón está íntimamente relacionado con la perspectiva de juego que el profe Matías desarrolló en clases pasadas. Así que sería muy bueno por ahí, si ustedes para una planificación piensan la idea del rincón, poder también hacer un vínculo al tema de los juegos. Porque, Profe, perdón. Sí, se está escuchando bien o se corta, Matías. No, se escucha bien. Lo Sí. que pasa es que hay algunos estudiantes que quieren ingresar. Bien. Ahí les doy el ingreso. Aguánteme un segundito. No tengo nadie, Matías. No sé si han vuelto a salir. Ahí hay uno. Ahí está.
¿Pudiste entrar bien? Sí, me parece que sí. Sí, ahí está, entró bien. Bueno, ahí Sí, continúo. Avísame, Matías, si hay alguien en espera, porque yo al hacer la presentación no lo claro. puedo ver. Bueno, hay distintos tipos de trabajos en los rincones, ¿sí? Generalmente cuando uno trabaja con los rincones, pensándolo como actividad central del curso, supone, en cierta manera, podemos decir que todos los rincones tienen una misma importancia. Pero bueno, pero esto en realidad depende de la planificación o depende de la lógica que ustedes vayan a trabajar en el aula. Una cuestión antes ya de entrar en los propósitos o definir los propósitos del tema del trabajo con el rincón es de dónde surge esta teoría de trabajar el rincón dentro del aula del jardín. Su origen lo podemos rastrear en la llamada Escuela Nueva, allá entre la década de 60, 70, de dos grandes pedagogos, y uno de ellos pedagogo y psicólogo, que era Didway y Freinet, uno norteamericano y otro francés. En el caso de Didway, ¿sí? Él propone el trabajo dentro del aula con lo que denomina 30 actividades. Era como que se anticipaba previamente al trabajo con los rincones. Él habla de la necesidad de proponerle al alumno el trabajo, por ejemplo, en espacios diferenciados. Él habla del trabajo con la madera, un espacio en donde se narraran historias y literatura, otro espacio u otro rincón, como le llamamos nosotros hoy, vinculado al tema de la cocina, otro espacio vinculado a la jardinería, otro espacio vinculado, no sé, a la dramatización, un espacio vinculado a los tejidos. Por eso Dewey habla de 30 actividades anticipándose a esta cuestión del trabajo con rincones. Freinet, otro pedagogo, es como que complementa ya a finales de la década del 60 estas ideas de Dewey. Obviamente, vuelvo a remarcar que están encuadrados dentro de la corriente pedagógica que se denominó la Escuela Nueva, en donde hace más bien un estudio de carácter psicológico y social en relación a las necesidades que tienen los niños. Y él habla de 8 talleres especializados de trabajo, 4 talleres consistentes en trabajos de orden manual, parecido a lo que dice Dewey, pero acá hay como una derivación a 4 tipos de actividades que dice Freinet, vinculados, por un lado, a la cuestión de actividades más de carácter de evolución del niño, ¿sí? Dentro del jardín, actividades vinculadas a la cuestión de la socialización y actividades más relacionadas con la cuestión de la intelectualización del alumno, ¿sí? Y eso luego se traduciría mucho más adelante en algunos de estos propósitos que nosotros acá vamos planteando, que tienen que ver fundamentalmente con la práctica educativa y el proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno, ¿sí? Se vuelve, como ustedes ven, el centro y es el constructor de su propio aprendizaje. El medio que nosotros utilizamos para que esto pueda ser posible es facilitarles la posibilidad de experimentar y, por otro lado, manipular objetos. Por eso, esta nueva pedagogía que yo les hablaba con estos pedagogos, Dewey y Freinet, ¿sí? Rompen la estructura de la pedagogía tradicional sobre la cual la didáctica se había sentado. En su comienzo, ¿sí? Con la Escuela Nueva, esta pedagogía se llamó pedagogía cooperativa, y que bueno, que con el paso del tiempo va a derivar al trabajo en rincones que hoy nosotros estamos explicando. Dentro de los propósitos, ahí sí ya vamos al tema de la filmina, es facilitar la actividad mental, la planificación personal y la toma de iniciativa, propiciar el desarrollo global del niño, potenciar el lenguaje oral de los niños, posibilitar aprendizajes significativos para desarrollar su creatividad. Ahí
entonces ustedes están viendo dentro de los propósitos a algunos de los elementos que ya Freinet a finales de la década del 60 planteaba, que eran, por ejemplo, el tema de actividades que tenían que ver con una cuestión de evolución, con una cuestión de socialización y con una cuestión de intelectualización de los saberes o de los aprendizajes que los niños iban adquiriendo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien? Matías, ¿se va escuchando bien? Sí, sí, profe. Bueno, seguimos entonces. Perfecto. Bueno, ¿en qué consiste todo esto? Son metodologías que tienen, podemos decir, como un objetivo, que es fundamentalmente potenciar la participación de los alumnos, y que el alumno se vuelva el propio constructor de su aprendizaje. ¿De qué manera el alumno se convierte en el propio constructor de su aprendizaje? Y a la edad de 4 o 5 años, que ustedes lo van a observar en el trabajo del aula, experimentando, investigando, su curiosidad es tan grande y lo lleva a descubrir ciertas cosas, y por otro lado también la necesidad de manipular objetos. Entonces, todos estos elementos que yo acá les estoy mencionando, la experimentación, la investigación, el descubrimiento y la manipulación, son cuestiones que ustedes tienen que tener muy presentes a la hora de pensar en un trabajo o armar los diferentes rincones para trabajar en el aula. Los rincones, sencillamente, el primer paso importante es la organización del espacio. Cada rincón debe contar con un material necesario, un material accesible, o sea, cuando el alumno lo requiera. Tienen que organizarse también en la cuestión del tiempo. ¿Sí? El tema del trabajo de rincón a veces son trabajos diferidos con otro tipo de actividades que el docente puede llegar a plantear. ¿Sí? Muchas veces cuando el docente tiene una planificación y plantea algo que uno o dos alumnos terminan antes de tiempo, puede hacer que esos chicos continúen con otro tipo de actividad en el rincón, o pensar una actividad complementaria al trabajo fuerte que realizó en ese día de clase con el rincón. Muchas veces eso es algo que utilizan las señoritas de jardín, en el hecho de que hay niños que a lo mejor hacen determinadas actividades mucho más rápido. Entonces, cuando las terminan no saben qué hacer. Entonces, el rincón es una buena alternativa para planificar algo, ¿sí? Para trabajar con esos alumnos y complementar, ¿por qué no?, un poco más el conocimiento que vienen trayendo sobre un determinado tema. La conservación del material para un buen estado, ¿sí? Si el material es vistoso y agradable, llamará la atención al niño y lo valorará. Es muy común, ¿sí?, que en el tema de los rincones nosotros tengamos determinados juegos didácticos, que haya, no sé, materiales vinculados al dibujo, a cortar y pegar. Por ahí pueden existir títeres, puede existir un ámbito de libros de cuentos. O sea, los rincones pueden ser múltiples y variados, y van a existir en función también de la creatividad que el docente tenga del otro lado para poder generarlos. ¿Cómo funcionan los rincones? Para que un rincón funcione bien, es necesario que el niño adquiera ciertos hábitos elementales de organización, regule su propio comportamiento, se establezcan normas, que esas normas sean utilizadas y en cierta manera que también el alumno tenga como autonomía. A la hora de preparar los rincones, ustedes tienen que tener en cuenta, y vuelvo a repetir, vinculando un poco con lo que hemos venido trabajando, la delimitación clara del espacio en cuanto a los materiales y en cuanto a las actividades. La apariencia del rincón. El rincón debe ser atractivo para el niño, le tiene que llamar la atención. El contenido del rincón debe ser suficiente para toda la sesión. O sea, yo tengo pensado trabajar determinada cantidad de tiempo en ese rincón. A ver, las actividades y los materiales tienen que estar en función del tiempo previsto para que el alumno realice determinada actividad o determinado juego. La necesidad, yo les decía ahí, del desarrollo de la autonomía y de la creatividad por parte del alumno. En el ámbito del rincón, todo este tema de autonomía,
creatividad tiene que ser potenciada. La necesidad de interrelación en actividades grupales. El rincón debe ser también un lugar propicio para que se establezcan relaciones, ¿sí?, con otros alumnos, con otros grupos, de manera tal que también puede ser visto como un primer espacio o un primer ámbito de socialización dentro del aula. ¿Sí? Yo les hablé en clases pasadas de que la socialización, sobre todo en las edades con las cuales ustedes van a trabajar 4 o 5 años, son claves. La posibilidad de realizar cambios para poder transformar las actividades que se van desarrollando o transformarlas en otro rincón diferente. Por ahí ustedes se dan cuenta que a lo mejor hacen determinada actividad, no sé, la actividad de títeres, ¿sí?, el armado de un títere, y por ahí uno dice, bueno, pero tengo los títeres armados y podríamos hacer como una puesta en escena, haciendo un rincón de dramatización o leyendo un cuento, a lo mejor del rincón de literatura, y que los chicos que trabajaron con los títeres lo puedan como personificar, ¿sí?, en el rincón de dramatización. O sea, lo que yo les quiero decir del otro lado es que se pueden vincular los rincones, ¿sí?, pensar en un trabajo de vinculación con lo que han podido desarrollar cada uno de los grupos en cada uno de los rincones. Por ejemplo, si yo tengo un rincón en donde construyeron títeres, tengo un rincón en donde se trabajó con el tema de los cuentos y tengo un rincón en donde se puede llevar adelante la dramatización, yo puedo llegar a hacer una especie de vinculación con estos 3 trabajos y hacer una presentación en el jardín de lo que los alumnos han sido capaces de realizar. ¿Sí? Avanzamos un poquito más. El rincón, en definitiva, tiene que permitirle al alumno desarrollar determinadas competencias. Estas competencias tienen que ver con el aprender a aprender, ¿sí? Yo recién les decía, el aprender a aprender se entiende a partir de la experimentación. La experimentación le va a permitir a ese chico o a esa chica poder darle solución a determinadas situaciones problemáticas. Autonomía e iniciativa personal. Este tema de la autonomía y la iniciativa personal le va a permitir resolver por sí solos actividades, diferentes actividades, tomando decisiones, ¿sí? A ver, yo les digo, tomar decisiones, iniciativas, respecto sobre todo al trabajo que tienen que realizar. Después, la otra competencia que se desarrolla en los rincones es la cuestión emocional. La cuestión emocional tiene que ver con actividades de carácter colaborativo. O sea, que este niño siente o niña sienta empatía con otros compañeros, sienta gusto de trabajar colaborativamente, se sienta bien al trabajar con otra persona, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de una competencia emocional, en donde los acostumbramos a trabajar de forma colaborativa o de forma grupal. Y después social y ciudadana, que podría ser otra competencia que también en el rincón se puede llegar a desarrollar, fomentando el ejercicio de los derechos y deberes que tiene cada uno de los alumnos. Acá nosotros ya en esta filmina vemos diferentes tipos de rincones. El rincón de la asamblea. El rincón de la asamblea se entiende como el espacio de inicio y de trabajo dentro de los rincones. El rincón de la expresión plástica, el rincón de la expresión lingüística, el rincón motriz, el rincón de los juegos didácticos, lógicos, matemáticos, el rincón de la observación y la experimentación. A ver, yo acá sencillamente estoy mencionando algunos rincones que nosotros podemos pensar y generar en el aula, pero a ver, no son los únicos, yo puedo generar otros. Se me ocurre en este momento el rincón, por ejemplo, de las construcciones, podría ser uno, el rincón de la expresión plástica, el rincón de las experiencias, el rincón de la naturaleza viva, el rincón, no sé, de las construcciones. O sea, los diferentes rincones que yo puedo llegar a generar en el ámbito del aula van a depender también de la mirada que el docente tenga en cuanto a las necesidades que observa que ese grupo posee y de lo que el docente quiere lograr construir o del proyecto que el docente ha planificado para trabajar con ese grupo de alumnos. Avanzamos.
Ahí yo sencillamente estoy explicando algunos de los rincones. El rincón de la expresión plástica, en este rincón se ofrece a los niños materiales, ¿sí? Materiales, como yo les decía, que el niño pueda transformar a partir de la manipulación. A ver, lo más común es el trabajo con el tema de la plastilina, con el tema de las masas que se suelen trabajar mucho. Este, entonces, eso hace que el niño potencie su creatividad, potencie su libre expresión, creando algunas esculturas, ¿por qué no? O algunos objetos a partir de esos elementos que él ha manipulado y que ha trabajado. Después, el rincón de la expresión lingüística. El rincón de la expresión lingüística favorece sobre todo la expresión oral. Ponemos a su alcance toda serie de materiales específicos, como pueden ser cuentos, imágenes, marionetas, que relatan una historia. Entonces allí el niño, luego de que se le ha mostrado esto, vemos qué capacidad tiene para explicar y dar a entender lo que uno trabajó con ellos, ¿sí? El rincón motriz. El rincón motriz es clave también trabajarlo en el jardín porque me permite a mí tener un conocimiento mucho más acabado del cuerpo, ¿sí? Por eso hablamos del conocimiento del cuerpo, el conocimiento de los objetos, del mundo que los rodea y sobre todo del movimiento. Conocer que el cuerpo tiene movimientos, que se desplaza y que como lo hace el ser humano, lo hacen los animales y que también ciertos objetos que nosotros utilizamos en la vida diaria también tienen la posibilidad de moverse. El rincón de la observación y la experimentación, dedicado a crear, a experimentar, permite trabajar las facultades sensoriales de manera integrada. Obviamente acá la recomendación es que si vamos a un ámbito de experimentación, no experimentar con cosas peligrosas, ¿sí? Sino experimentar con aquellos elementos que sabemos que no pueden causar ningún tipo de daño al alumno. No sé, se me ocurre experimentar con algún globo, experimentar con el agua, ¿sí? En los diferentes, cómo un hielo se transforma en líquido, ¿sí? Si lo dejo a la temperatura ambiente. Podríamos experimentar la cuestión del calor y del frío, no sé, hay un montón de cosas que uno puede pensar a la hora de este rincón. El rincón de los juegos didácticos, lógicos y matemáticos, ¿sí? Que va a desarrollar el ámbito cognitivo, intelectual del alumno y permite un pensamiento lógico matemático. Allí el chico, no sé, podríamos pensar en actividades que tengan que ver con el tema de contar, con el tema de posicionar objetos, no sé, el hecho de mostrarles los números y cuál de esos números va antes y después. Por allí podría ser algo que les vaya como posibilitando un aprendizaje matemático antes de entrar ya a la escuela primaria. ¿Sí? Hoy estoy con la alergia que no es más, así que perdónenme, pero estoy medio complicado. ¿Sí? La forma de nombrar cada uno de los rincones puede ser opción del docente, ¿sí? Es algo muy libre. Por ahí hay alguien que puede decir, bueno, yo voy a nombrar a un rincón el rincón senso perceptivo. El nombre del rincón también puede reflejar la temática principal, por ejemplo, el rincón de las ciencias. Eh, o sea, puedo yo nombrar un rincón divertido, no sé, el rincón de los disfraces, puedo hablar el rincón de la historia, puedo hablar del rincón, no sé, del rincón de los trabajos, ¿sí? El rincón de juego y pinto, son algunas de las cosas que ustedes como docentes van a tener que pensar. Si nosotros les damos las pautas de los diferentes rincones que ustedes pueden generar dentro del aula, pero de ahí es más, depende de la creatividad y del ingenio que cada uno de ustedes coloque a la hora de pensar el trabajo en el rincón. Otros ejemplos: rincón de la dramatización, rincón de experimentos de ciencias o de inventos, rincón de la lectura de cuentos, rincones de construcción. Fíjense los dibujos que yo ahí he utilizado, que el hecho de presentar un rincón con dibujos, con elementos, con contenidos, tiene que ser algo
que tienen que llevar ustedes a la práctica, que lo tienen que hacer de esta manera para que se vuelva más atractivo para el alumno, para que el chico tenga intenciones y curiosidad de ir a trabajar en determinados rincones. Porque por ahí si ve simplemente este rincón de, no sé, de los inventos y no ve nada, no ve nada que le llame la atención, va a decir, bueno, no, pero no me gusta, me voy a aquel otro que tiene otros elementos, que es más vistoso y que seguramente es más divertido. ¿Cuál es la estructura dentro de la planeación para trabajar con rincón? Por un lado, se realiza con todo el grupo, los alumnos plantean con la maestra lo que se va a hacer, en qué rincones y con el material que van a trabajar en cada uno de ellos. Ahí la maestra establece o recuerda las normas que tienen que seguir para trabajar. La docente tiene que estar vinculada permanentemente al grupo, ofrecerle su ayuda pedagógica de acuerdo a determinadas situaciones que se vayan presentando en el trabajo con el rincón. Dentro de la estructura que normalmente el trabajo con rincón sigue en alguna planeación que ustedes pueden desarrollar es la asamblea, que tiene que ver con el inicio, el desarrollo, que ya es el trabajo propio en cada rincón, y el cierre, que es la puesta en común, es comunicar lo que ustedes desarrollaron o hicieron en cada rincón. Todo esto está mediado obviamente por la cuestión del tiempo, ¿sí? El tiempo en cada rincón se debe respetar, así como las reglas. Es muy importante, chicas del otro lado, que ustedes fijen un cronograma, una lista de cotejos, que puedan realizar una bitácora, como especificando los diferentes trabajos que ustedes van a ir realizando en los rincones y qué es lo que pretenden que cada grupo obtenga, ¿sí? O se lleve de ese trabajo. En un tercer paso, sí, generalmente ya como una cuestión de cierre y una puesta en común. Y es el momento en donde el niño va a reflexionar sobre sus logros, sobre las dificultades, qué le pasó al trabajar en determinado rincón, una actividad que la maestra propuso. Acá simplemente es especificar un poquito más esos pasos. Y la asamblea, en donde yo lo primero que tengo que hacer es un diagnóstico del grupo. En segundo paso, seleccionar los contenidos y la organización del espacio, ¿sí? Del espacio áulico en los rincones. De ahí surgirá la selección de los objetivos, o sea, las competencias que yo recién les hablaba. Dentro de las competencias, vuelvo a repetir, tienen que estar pensadas en esos como 4 puntos que les marqué. El aprender a aprender, la autonomía y la iniciativa personal, la cuestión emocional y lo social y ciudadano. Seleccionar el material y, obviamente, especificar las reglas con las cuales vamos a trabajar. El trabajo en rincones, el desarrollo, recordar las normas de trabajo. Los niños eligen libremente al rincón en el cual van a trabajar. Eso es algo que les recomiendo, o sea, que el trabajo no sea impuesto, sino que el niño puede elegir libremente de todos los rincones que ustedes han planificado en cuál de ellos quiere trabajar. La organización del tiempo y del espacio, la importancia de que ustedes intervengan de manera pedagógica, así acompañándolos, orientándolos, las actividades que estén vinculadas obviamente al rincón elegido y llevar siempre un registro de lo que se hizo, una lista, un cotejo, podrían llegar a utilizar una rúbrica también como para ir mostrando los grados de avance que determinados grupos han tenido al trabajar en diferentes rincones que se propusieron, qué sé yo, en una actividad determinado día o durante determinado tiempo. La puesta en común es cierre, sencillamente es que los niños puedan compartir sus experiencias, exponer su trabajo. Ahí, bueno, la idea de cómo lo hice, de qué hice, cómo lo hice, qué aprendí. Hay como ciertas reflexiones individuales y también marcan por ahí las dificultades que también tuvieron en el trabajo que ustedes les propusieron. Hay una autoevaluación de los participantes, se genera un espacio de reflexión grupal que tiene como marco alguna de estas preguntas: ¿qué, para qué, cómo, con quién o quiénes? Y esto forma parte del contenido de la planificación general, de la planeación general. El objetivo general, si vamos a trabajar, por ejemplo, en un proyecto. Objetivo general, objetivo específico, la situación didáctica sobre la que
voy a trabajar, o sea, hablo de la situación problema sobre la que voy a trabajar, el tiempo que voy a contar, a qué campo formativo hace alusión, si yo más que todo voy a ir a una formación social y ciudadana, emocional, simbólica, los aspectos del campo en donde voy a trabajar y en donde voy a desarrollar la actividad con mis alumnos, las competencias, los materiales, los contenidos, ¿sí? Las observaciones que puedo hacer. Acá en síntesis estoy definiendo los roles del docente y del alumno. El docente observa las dificultades, los motiva, crea un ambiente de confianza y seguridad, establece normas precisas, hace el seguimiento de los alumnos y por el lado de los alumnos van a expresar y comunicar lo que han aprendido en los rincones y de qué manera han representado diferentes actividades. Van a asumir un compromiso personal, van a descubrir por ahí capacidades motrices que desconocían, va a incentivarse en ellos la iniciativa y la creatividad y sobre todo en el hecho de plantear determinados problemas, ver qué tipo de soluciones o a qué tipo de soluciones pueden arribar nuestros estudiantes. Bueno, hasta allí hemos llegado con el tema de rincones. Yo les recomiendo leer los autores que nosotros vamos a subir al aula, que les va a permitir tener yo diría, un mayor cúmulo de información o de elementos conceptuales para complementar lo que yo he venido trabajando. Discúlpenme, pero hoy la verdad que estoy con la alergia mal, así que me ha resultado muy difícil. Por ahí estoy con la voz media gangosa, pero es por eso. Bueno, chicas, no sé si ahí quieren hacer alguna pregunta sobre el tema de rincones, si no, ya avanzamos a preguntas pensadas para el parcial. Recuerden que el parcial es la semana que viene. De mi parte no, profe. ¿No? Bueno, Eugenia, no sé las demás chicas, Jessica, Lorena, Ana, Joana. ¿Tienen No, alguna profe, pregunta para hacer? no. ¿No? Bueno, Bueno, me quedó todo claro. bien, pasamos, chicas, entonces a las preguntas que tengan para el parcial. Nosotros con Matías habíamos pensado por ahí desglosar, trabajar el tema de los rincones, pero también darles la posibilidad de que ustedes preguntaran o salvaran los inconvenientes que han tenido a la hora de trabajar con los materiales, con las clases, ya pensando obviamente en la semana que viene. ¿Sí queda como múltiple opción, profe, nomás? Va a quedar como múltiple opción porque en realidad la plataforma no nos da tantas posibilidades, ¿sí? Una de las posibilidades era múltiple opción, otra de las posibilidades era entrecruzamiento de ideas Sí, o verdadero y falso y emparejamiento. emparejamiento, perdón, emparejamiento. Son tres alternativas sobre las cuales nosotros tenemos que armar el parcial. Y hay otra opción que no me acuerdo exactamente el nombre, pero esa opción se complicaba por ahí mucho en el celular. Claro, Entonces, si ustedes claro. van a resolver desde el celu, conviene utilizar estas tres opciones. Verdadero o falso, emparejamiento, que emparejamiento sería como unir en flecha, y múltiple opción. En múltiple opción. Sí, eso sería las alternativas que tenemos como para pensar el parcial del día miércoles de la semana que viene. Nosotros con Matías, más Matías que yo, porque él entiende un poco más de esto, hicimos como un reordenamiento en la plataforma, en el aula, ¿sí? Tratamos de armar las clases, los materiales, a partir de, corregime Matías si me equivoco, pestañas de trabajo. En una pestaña, si ustedes van a la plataforma, van a encontrar que se han subido todos los videos de las clases que hemos tenido. Y en otra de las pestañas es como que están dados los contenidos, los materiales. La idea es que a ustedes se les facilite por ahí poder acceder rápidamente tanto a las clases como a los materiales. O sea, la idea es que sea más amigable, porque de la manera que la habíamos estructurado por ahí es muy rígida, muy lineal, y bueno, intentamos darle como otro formato. No sé qué les ha parecido del otro lado. Esto también a nosotros nos ayuda para ir mejorando lo que se va haciendo. Han podido entrar, han podido ver más o menos
este tema o todavía no? Sí, profe, yo sí lo vi. Ahora entra todo el material que hemos visto, ¿no es cierto? Entra todos estos rincones, hasta la clase de hoy. Hasta Bien, la clase de gracias. hoy entraría para el parcial, ¿sí? Este, Profe, ¿cuántas preguntas serían? 20, 20 Bien. preguntas. 20 Bueno, pues, preguntas para probar, se aprueba con el 60, ¿sí? 70, el 70% 70%, más o menos un y el promedio 80% para, de para la promoción. ujú, y el 80% ¿Sí? para la promoción. Más o Tienen que menos tener en tenés... cuenta, perdón, profe. No, no, dale, Mati, dale vos que yo no... No, tienen que tener en cuenta que al ser 20 preguntas va a tener un valor de calificación de 5 puntos cada una. Entonces, el total de las 20 da un total de 100%. Ustedes tienen que contestar, si son 70, 14 preguntas correctamente para obtener el 70%. Para obtener la promoción tienen que contestar correctamente 16 preguntas. Exactamente. O sea, para probar tienen que contestar 14. Para ir a una promoción tienen que contestar bien 16. ¿Se entiende? Si ustedes contestan menos de 14, contestan 12, van a una recuperación del parcial. ¿Estamos, chicas? sí, profe, se Sí, entendió. profe. ¿Sí? Bueno, no sé, alguna pregunta que quieran hacer, alguna duda en relación a lo que hemos venido trabajando. Ya después el profe Matías les va a dar bien las fechas para presentación de los prácticos, ¿sí? Yo creo que ya había uno previsto, Matías, que te tenían que entregar, ¿puede ser? No, el último ya se corrigió, ya se dio la Ah, devolución. bien, bien, Nos queda después del parcial el trabajo de esta unidad bien, y nos quedaría la última unidad como el último trabajo. el último trabajito, perfecto. Ujú. Bueno, no sé, chicas, si quieren preguntar algo, ¿no? De mi parte Yo, no, profe. profe. ¿No? Bueno, entonces, sin... Ana tiene Chiana, una pregunta. Chiana, decime. A mí me surgió una duda de los frisos cronológicos a escala. Yo no logré entender qué lo que era, porque busqué la definición en el diccionario, pero no me sale a lo que responde la palabra. Entonces no me quedó bien en claro qué es lo que es. A ver, decime vos, ¿qué entendiste? ¿Cómo lo entendiste? Así yo te puedo complementar con en Es que no donde a lo sé, lo mejor. que me acuerdo de la clase, o sea, no lo vi bien, pero lo que me acuerdo de la clase creo como era como una línea de tiempo, pero no tan específica con la fecha, sino como momentos así históricos. No sé si era eso o nada que ver. Claro, el friso es como ir colocando algunos elementos que pueden ser importantes dentro de la vida de un alumno, de una persona, sin tomar así fechas especiales, sino hacer como una cronología muy rápida de los momentos de la vida que han sido sustanciales en un individuo. No sé, el nacimiento, por ejemplo, la finalización de mi escuela primaria, mi primer viaje de egresados, ¿me entendés? Es como que vamos determinando ciertos momentos que han sido importantes en la vida de un individuo, sin determinar una fecha precisa, sin decir, bueno, el día 12 de noviembre de tal año viajé, no, sino que voy colocando así como imágenes de sucesos Ah, que han sido claves dentro de mi vida, ¿sí? hasta ese momento. Por ahí generalmente en el jardín se hace mucho con los alumnos, ¿sí? Con las historias de vida, con los árboles familiares, como muchos dicen, pero ahí yo les decía en la clase pasada que tienen que tener en cuenta que la cuestión de las familias hoy es sumamente amplia. ¿Sí? Por ahí uno pide que se arme un árbol familiar en donde esté el papá y la mamá y recuerden que puede haber muchos chicos que por ahí no tienen papá o puede haber chicos que tienen, no sé, dos mamás o dos papás, ¿me entienden? Ha cambiado mucho la estructura de familia, entonces tienen que ser muy cautas al trabajar con estos recursos, ¿sí? Por ahí el friso es más general, como hacer una línea de tiempo con algunos elementos que han sido claves en la historia de una persona. Se pueden retratar a ustedes mismas. Este es el friso de la señorita, no sé, Paola.
desde el nacimiento, qué sé yo, cuando ingresaste al jardín de infantes, cuando empezaste el colegio primario, cuando se te cayó, no sé, el primer diente, ¿me entendés? Así elementos muy genéricos como para mostrar la línea de tiempo, que hay un antes, hay una ahora y hay algo que va a venir después, que es el futuro, ¿sí? Pero sobre todo determinar eso, el antes y el ahora, como para empezar a posicionar al chico en esta idea de entender que hoy vive una instancia presente y lo que ya pasó conforma parte de esa historia y de ese pasado que esa línea o esa cuestión cronológica intenta de alguna manera devolver. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. O sea que prácticamente, no sé, es lo mismo que las líneas de tiempo biográficas, o eso nada que ver, porque me cuesta entender Claro, 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 la es exactamente lo diferencia. mismo. Es Ah, exactamente lo lo mismo. mismo. Ah, Lo que pasa es que no, es como que no es tan detallado, no es tan detallado. Yo voy tomando elementos muy generales, ¿sí? Sí, Podés sí. hacer, podés hacer una línea de tiempo de las actividades que han venido realizando hasta el momento. Decir, bueno, empezamos las claro. clases en agosto y nuestra primera actividad fue la visita a la plaza. Y coloca acá, visita a la plaza, mes de marzo. ¿Sí? En el mes de abril hicimos un trabajo de rincones, donde cada uno construyó elementos con masa, con plastilina, entonces mostrás una imagen, ¿sí? Vas tomando los meses del año y ahí haces como una línea cronológica. Nos encontramos ya en el mes de octubre, donde vamos a trabajar, no sé, un ciclo de dramatización. Y vamos a cerrar el año en donde va a haber una fiestita donde pongamos, no sé, una actividad de trabajo, de títeres, de mimos, ¿sí? Que puedo llegar a pensar para cada uno de los niveles sobre los que estoy trabajando. O sea, no, esta idea de la cuestión cronológica no es, como te puedo decir, específica, sino que es más genérica, es más general. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. A mí me quedó un poco más claro, profe. Gracias. Bien, no, por favor. Bueno, no sé las demás chicas si quieren hacer alguna pregunta, No, profe. ¿no? Bueno, la recomendación con el profe Matías, y ya le doy paso a Matías si le quiere decir algo más. Lean, por favor, fíjense en los materiales, las clases, los autores que se han venido trabajando, que eso los va a ayudar muchísimo, ¿sí? En el examen. Nuestras preguntas van a salir de los autores y van a salir de lo que se ha venido trabajando en las clases teóricas. De ahí vamos a armar con Matías la estructura para la evaluación que se les va a tomar. Matías, te doy el paso para, por si querés decirles algo más o explicarles algo más. No, sí, profe, con respecto a esto, que como bien anticipaba, todas las preguntas son como conceptuales. Nosotros nos basamos en las teorías de los autores y el parcial va a ser eso. No es que estamos jugando con la pregunta esa tramposa, capciosa, de le cambiamos una letra, le cambiamos una palabra para hacerla caer como en esa trampa. No va a suceder eso. Siempre en las teorías y en las posturas que han tenido los autores que hemos venido manejando hasta el momento. Así que por esa parte también, para que se queden tranquilas, que siempre va a ser abordado con respecto a los textos que venimos trabajando. Sí, sí, totalmente que coincido con lo que dice Matías. Nuestra intención no es hacer preguntas cauciosas ni preguntas rebuscadas para que contesten mal, sino al contrario, si han tenido una lectura efectiva de los textos, han logrado vincular con las clases, no creo que vayan a tener ninguna dificultad en el examen, ¿sí? Nuestra intención también es que sirva como una instancia de aprendizaje, de refuerzo de este proceso que venimos trabajando a lo largo del cuatrimestre. Bueno, no sé si por ahí alguna pregunta más de las chicas que se han incorporado ahora. Para los que se incorporan recién, estamos llevando adelante alguna consulta referida a temas para el parcial, ¿sí? O cosas que a lo mejor ustedes han estado leyendo y no han entendido del todo, teniendo presente que el parcial es el miércoles, perdón, de la semana que viene.
Profe, ¿ya tiene el horario específico? Y vamos a alargarlo a las 15 horas, ¿sí? Vamos a alargarlo a las 15 horas y vamos a mantener abierta la plataforma hasta las 17, Ujú. de 15 a 17. El parcial va a tener la Bien. duración de 1 hora. Ustedes entran en el momento que quieran, ¿sí? Pueden Claro. entrar a las 15, a las 15:30, a las 16, ¿sí? Tienen una sola hora y tienen un solo intento. Sí, les pido del otro lado que se aseguren que tengan buena Ujú. conectividad, que su computadora o celular funcione correctamente, que tengan crédito y todas esas cuestiones para que lo puedan desarrollar al parcial y no tengan inconvenientes. Claro. Por favor, no cometan el error de llevarse todos los apuntes y empezar a buscar qué preguntamos, ¿sí? Porque no les va a alcanzar el tiempo. O sea, este parcial que vamos a llevar adelante con Matías está pensado para, como les decía, el trabajo con los conceptos clave que se han ido abordando en cada una de las clases, ¿sí? Ujú. Relacionándolo a los autores. Ustedes ese día quieren hacer el parcial sin saber nada y no les va a ser muy efectivo. Matías, te doy el pase a vos. Sí, no, profe, otro detalle para tener en cuenta a la hora del parcial es que si el parcial cierra a las 17 horas y ustedes se conectan, por ejemplo, 17 menos 10, tienen 10 minutos únicamente para desarrollar el parcial, no van a contar con la hora. Entonces traten de conectarse obviamente con 1 hora de anticipación como mínimo al cierre total del parcial, porque el parcial se cierra a las 17, se cierra. La hora o el desarrollo de la hora lo van a tener desde las 15 hasta las 17. Creo que bueno, que ya lo vienen manejando en otras cátedras, así que creo que esas aristas de los parciales creo que ya quedan como claras. Sí, Y profe. bueno, el parcial va a estar publicado en el aula de didáctica de las ciencias sociales. Ahí va a estar publicado el parcial. Van a ¿Se tener otra entiende? pestañita que se llama parcial, Claro, van que a se tener abre claro, como dice Martín, una pestañita que dice parcial número 1, didáctica de las ciencias sociales. Ahí, bueno, una presentación y ya después está programado el parcial para que se abra el día miércoles 20 a las 15 horas y se cierre a las 17. ¿Sí? Pero el parcial lo tienen que buscar ahí, en el aula donde nosotros subimos los materiales, subimos las clases, ahí va a estar publicado. Bueno, chicas, no sé si no hay ninguna pregunta más, estaríamos cerrando la clase del día de la fecha. No, es múltiple opción, Sabrina. Son 3 alternativas, ¿sí? Las que tenemos: múltiple opción, verdadero o falso, emparejamiento que se llama, no es más, no nos da otra posibilidad la plataforma y son las 3 que vamos a utilizar porque sabemos que del otro lado muchas chicas lo van a desarrollar con el celular. Entonces, sí. bueno, vamos a tratar de hacer un parcial para que aquella que tenga computadora lo pueda hacer en la computadora, y aquella que tenga el celular que lo pueda hacer desde el celular, ¿sí? Claro. Para que todos estén en las mismas condiciones. Bueno, llegamos hasta acá, chicas. Nuevamente les pido disculpas, hoy estoy súper congestionado, así que por ahí si he tenido algunos inconvenientes o no se me ha escuchado bien es por este tema. Bueno, me resta simplemente decirles que aprovechen estos días para reafirmar los contenidos, para leer los materiales, para volver a ver las clases, ¿sí? Por ahí compartir con alguna compañera, si estudian en grupo, la posibilidad de hacer una revisión y discutir los materiales trabajados. Todo eso suma muchísimo a la hora de resolver un parcial. Bueno, Matías, no sé si algo más que quieras agregar, si no ya estamos cerrando. No, lo último, profe, es que recuerden que nosotros, o sea, cada uno va a desarrollar un parcial de 20 preguntas, pero nosotros en el banco de datos cargamos más de 20, cargamos 50, 60. Entonces a todas no le va a tocar el mismo parcial. Todas van a tener distintos parciales porque van a ir rotando las preguntas o va a ser de orden aleatorio. Así que tampoco gasten tiempo en Claro, copiar la respuesta, en pasarla, eh, porque es bueno lo que dice Matías. Si nosotros tenemos una plantilla, un banco de preguntas que son de 50 preguntas, entonces organizamos para que de esas 50, ¿sí? El sistema tome 20 al azar,
toma 20 al azar y se las manda a la alumna que ingresó. Entonces, el parcial, por decirles, de Jessica va a ser muy diferente al de Sabrina. A lo mejor puede haber coincidencia en una pregunta, ¿sí? Con mucha suerte. Y algo así va a pasar con todas. Por eso, el hecho de que yo hice el parcial ahora a las 3 de la tarde, lo resolví y saqué fotos, lo que sea, y le envío a mi compañera, no les va a servir a la compañera, porque el parcial que le va a tocar va a ser totalmente diferente. ¿Se entiende? Eso era lo que quiere decirles el profe Matías. Bueno, chicas, de mi parte no tengo nada más para decirles, simplemente, bueno, que aprovechen el tiempo, siéntense a leer, a repasar. Cualquier duda, tienen la posibilidad de contacto de WhatsApp o nos escriben a mí o a Matías. Y bueno, y desearles que tengan una excelente semana y nos estamos ya reencontrando en el parcial, el miércoles que viene. Bueno, les dejo un saludo grande a todas. Profe. Chao, profe, Gracias. gracias. Bueno, Chao, nos vemos. profe. Chao, Matías, nos vemos. Saludos. Chao, Chao, profe. chao.